Charla de Tsitsi Delgado Lemus, incorporación de los recursos forestales no maderables en las políticas públicas como una estrategia de justicia social, y viene del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Bueno, buenos días. Bueno, quiero aclarar de entrada, este es un trabajo de tesis de doctorado que hice en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Actualmente no estoy yo realmente incorporada, ese es uno de los problemas que tenemos los doctorados, ahora los doctores actualmente, que nos está costando trabajo. Por lo tanto, yo realmente hace ya, pues desde que terminé la tesis no he estado actualizándola, hasta venía un poco nerviosa, la verdad. Pero creo que lo que puedo aportar más, más que hablar de cuáles son las normas, ya nos dieron aquí un panorama muy amplio de los tratados, de las normas, de las leyes, o sea, todo lo que puede aplicar al manejo de los recursos forestales no maderables. Creo que lo que yo puedo aportar es como el análisis de lo que están hablando esos documentos, que fue lo que hice en uno de mis capítulos de tesis, y un poco pues también pensando como en esa pregunta que allí hicieron de cómo bajarlo a la realidad. O sea, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, pero pues, bueno, voy a empezar. Ay, ¿cómo funciona esto? Ahí está, no estaba conectado. Bueno, pues ya, y bueno, creo que también estamos sobre tiempo, entonces voy a intentar yo hacerlo un poco más resumido. Pues todos estos son puntos que aparecieron en la revisión que hice en la tesis de doctorado. Pues la idea de entrada era conocer de qué se estaba hablando en la literatura sobre los recursos forestales no maderables en general, la literatura académica sobre todo es lo que más hay, pero después encuentras pues documentos muy padres como este de Rachel, donde hacen una revisión así súper extensa sobre la comercialización, y así hay muchas asociaciones civiles que están trabajando el tema. Pero pues los temas principales pues han sido estos, ¿no? Que los productos forestales no maderables pues son importantes para los medios de vida de las poblaciones rurales en México. Actualmente yo estoy tratando de reflexionar y buscar la manera de conocer un poco más sobre estos temas en zonas urbanas, ¿no? Creo que mi enfoque personalmente está cambiando un poco, y pues creo que ahí hay un vacío muy gigante en la legislación. O sea, todo lo que es natural es como rural, pero se nos olvida que también tenemos ríos que atraviesan las ciudades, o sea, ¿no? Que conectan a las ciudades con otros ecosistemas, y a eso y además como con un ecosistema con otro, y eso se está dejando totalmente fuera, y creo que ahora es lo que quisiera adentrar un poco en eso. Estos recursos son una alternativa para generación de ingresos que genera menor impacto ambiental. Bueno, ahorita estoy hablando como de lo que se habla en la literatura, ¿no? Claro que después están las críticas, ¿no? O sea, una alternativa para generación de ingresos que genera menor impacto ambiental, pues sabemos que no siempre es así, ¿no? Era como el paradigma en los 70s, pues eso ha cambiado mucho porque se ha visto que dependiendo del recurso, pues hay recursos que su explotación en relación con las dinámicas del mercado pues han generado pues una sobreexplotación y degradación total de los ecosistemas, ¿no? En algunos casos genera mayores ingresos que la explotación maderera o la ganadería. Por ejemplo, mi tesis yo la hice sobre una región que es en Michoacán, la región de la Monarca, y la otra es la región cerca de Morelia, y ahí pues la resina, el ecosistema es pino y encino, y realmente el producto forestal no maderable principal es la resina de pino, ¿no? Que realmente en términos económicos genera muchísimos más ingresos que cualquier otro recurso que puedan explotar, porque bueno, está la madera, pero eso es como prácticamente imposible por toda la regulación, pero la resina es muy importante, ¿no? Sin embargo, bueno, las personas, bueno, ahorita vamos a hablar un poco, o sea, aquí hay una foto de zarzamoras, también se recolectan en esa zona las zarzamoras. Sin embargo, son poblaciones muy diferentes, algunas reciben, o sea, los que extraen la resina de pino pues son hombres y reciben apoyos directamente del gobierno. Quienes extraen las zarzamoras son mujeres, en estos casos que yo encontré eran además viudas o huérfanas, o sea, realmente personas en situaciones de mucha marginación dentro de sus propias comunidades, y que reciben cero apoyo del gobierno para ese manejo, ¿no? Y bueno,
Después hay críticas a estas ideas, unas que dicen que estos recursos por sí solos no representan una fuente suficiente de ingresos, ¿no? O sea, son parte de un amplio espectro de actividades que se realizan en las zonas rurales para subsistir, ¿no? Bueno, deben considerarse como parte de un amplio espectro. Y bueno, sin embargo, o más bien en esta reflexión, pues también tenemos que destacar la marginación de los sectores de la población que dependen de estos productos. O sea, sí hay segmentos, ¿no? Entonces, eso todavía lo complica más. No hablemos de todo el rango de las normas y las leyes y los reglamentos, sino que además el segmento de los usuarios es muy diverso también, ¿no? Y esto pues hace que sea difícil que se integren o se haga una mejor planificación de cómo manejar estos recursos en las políticas públicas, ¿no? De desarrollo social, económico y ambiental. Bueno, esto rápidamente, estaba muy cortito, bueno, si quieren les puedo compartir la presentación. Esto lo tengo también en mi tesis, pero estos son los temas que identificamos porque, bueno, Citlali fue parte de mi comité y varias personas ayudaron, ¿no? Temas que se mencionan en la literatura y lo que intentamos hacer para esta revisión de políticas públicas, bueno, un capítulo se enfocó en la revisión de las políticas públicas y cómo tratan a los recursos forestales no maderables. Pues de entrada fue muy difícil, ¿no? Porque o sea, todos estos temas aparecían, ¿no? Como importantes, pero pues la pregunta era, ¿pero cuál es el más importante de entrada, ¿no? Entonces, así los leo: fuente del producto, o sea, de dónde se extrae el producto, la naturaleza es si es un producto que se procesa de manera industrial o a escala local o artesanal, la escala de la producción del producto, eso, ¿no? Artesanal, industrial, si el tema de la certificación, los impactos ecológicos de la extracción, la tenencia de la tierra, la propiedad y distribución de los impactos y beneficios entre quienes los extraen o quienes se benefician y quienes a lo mejor no los extraen, pero se ven perjudicados, la comercialización, generación de ingresos, tenencia de la tierra, acceso a los recursos, o sea, quiénes pueden accesar a ciertas áreas o a ciertos recursos, depende de la tenencia o de qué depende, o depende de normas internas de las comunidades, o de qué depende, ¿no? De las reglas, de las normas, ¿no? De los permisos. El rescate del conocimiento tradicional y local y las dinámicas de género, esa fue una lista que redujimos así de un montón de otros temas que también salieron. Y bueno, el segundo paso fue decidir cómo agruparlas para hacer ese análisis de cómo aparecían en las políticas públicas, ¿no? en México. Y bueno, estos son los documentos que revisamos, nada que ver con lo que Ana presentó, o sea, simplemente bueno, es una tesis de doctorado, ¿no? Es como, no tenemos tiempo para eso, pero analizamos el Plan Estratégico Forestal, la Ley General de Equilibrio, bueno, la LEGEPA, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable y las reglas de operación de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la norma o el proyecto de norma para productos forestales no maderables y el Programa Nacional Forestal, que es 2015, 2025, algo así. Sí, ya no está tan claro en la cabeza. Pero bueno, la idea era analizar estos documentos y ver cómo aparecían o cómo se nombraban. O sea, digamos que lo que hicimos fue un análisis de discurso, o sea, analizamos el texto y cómo ese texto se relacionaba con las políticas que aparecían y cómo se relacionaba con estos otros temas esta lista de temas, ¿no? Y la idea, o sea, la manera de hacerlo un poco más factible, ¿no? El análisis fue organizar los temas en 3 dimensiones de análisis. Una fue la estrategia para lograr objetivos de conservación del bosque, la otra, los productos no maderables como estrategia para mejorar los medios de vida rural y coadyuvar la generación de ingresos, y la otra fue estrategia para apoyar las culturas y conocimientos locales. Entonces, dentro de eso, pues metimos a los como subtemas que ahí iban apareciendo, y pues cada vez que aparecía uno de esos temas en el texto decíamos, bueno, ¿qué es lo que están diciendo sobre ese subtema? Y lo íbamos agrupando, ¿no? Entonces, pues sí fue una chambota. Bueno, o sea, sí fue una chambota, sí, es mucho, perdón, me estoy yendo para atrás, ¿verdad? Y bueno, yo solo voy a mencionar algunos puntos, o sea, la idea fue, pues, ¿qué es lo que se está haciendo en estos términos? Si la literatura está diciendo que uno de los grandes problemas con el manejo de los recursos no maderables es que no hay
un conocimiento de las personas, entonces eso lleva a una degradación de los ecosistemas, pues ¿qué está diciendo sobre eso, ¿no? Entonces, en esta dimensión de estrategia como para lograr objetivos de conservación del bosque, pues hablando de como dos cosas concretas, es que en México pues sí existen normas, ¿no? Sobre todo las normas se enfocan en, bueno, ya veíamos, en el manejo, o sea, cómo deben de manejarse los recursos para no degradarlos, pero sobre todo pensando en la conservación, ¿no? O sea, fue una de las conclusiones, ¿no? Que las normas y las leyes, o sea, toda la cuestión de la política sobre estos recursos está enfocada o ha estado enfocada a la conservación, y eso, bueno, creo que ha estado cambiando, ya está cambiando, la cosa ahora es para dónde, ¿no? Y bueno, eso también ha llevado a que surjan programas de apoyo para la conservación de la biodiversidad y algunos a través de la certificación. Pero bueno, creo que ya lo hemos comentado, quizás podemos más bien, me voy más rápido para que las preguntas sirvan para retomar estos temas, ¿no? Entonces, en esta otra dimensión de los recursos no maderables como estrategia para mejorar los medios de vida rural y coadyuvar la generación de ingresos. Bueno, la idea ahí es cómo el gobierno promueve estas condiciones, ¿no? Para que la gente pueda desarrollar, generar ingresos, pero no solo eso, sino también mejorar sus medios de vida en general. Pues sobre todo el enfoque ha sido sobre el desarrollo de cadenas de producción, la comercialización y… bueno, sobre esos dos, es mejorar el desarrollo de cadenas de producción. Eso se está haciendo a través de estos programas que dan apoyo para, pues sí, mejorar las cadenas de producción, porque la cuestión es que se está pensando que económicamente los productos valen más cuando se les agrega un valor, ¿no? En el procesamiento. Lo que ha sucedido es que la gente colecta el honguito, ¿no? El hongo cachupín que está aquí abajo, así le dicen, lo colecta y lo vende en la carretera, ¿no? Obviamente hay productos que no se puede hacer más, ¿no? No hay tiempo para llevarlos a un centro de procesamiento y no se le puede agregar propiamente valor. Simplemente el traslado ya hace que se pierde el valor porque se va descomponiendo. Pues cuando ya llega a la Ciudad de México, esta foto es de La Monarca, en la zona limítrofe entre Michoacán y el Estado de México. Pues simplemente lo que tarda en llegar ese hongo a la Ciudad de México, pues se pierde la calidad ¿no? Y ahí ya no hay esta posibilidad de desarrollar esta cadena de producción, o cómo se le haría, ¿no? La comercialización, pues es la otra. Se ha pensado, por ejemplo, mercados orgánicos, ayudar con marcas, para hacer todo el registro no sé, por ejemplo, en el caso de los mezcales, ¿no? Se hace el registro del mezcal, hacer una marca, si es una marca particular o colectiva, cómo se llega al mercado. Esos son los tipos de apoyos que se han dado. Pero bueno, desde mi punto de vista, bueno, eso está perfecto, la verdad, creo que todos los esfuerzos son muy buenos, a lo mejor no son los más eficaces o lo que sea, pero se está haciendo un esfuerzo, pero yo creo que también hay una gran falta ahí, que en el caso, por ejemplo, de la resina de pino en Michoacán, es que no hay medidas para evitar la importación de sustitutos. O sea, los resineros, en el transcurso en que yo estaba haciendo mi tesis, hablaron de, en un momento, no sé, recibir por kilo de resina 12 pesos, y a la siguiente semana ya solo eran 6 pesos por kilo, ¿no? Y pues les preguntaba, ¿pero qué es lo que está pasando, no? Pues lo que pasa es que México está recibiendo resina de China, de pino de China, ¿no? Y es como, a ver qué está pasando. Y creo que eso pasa con muchos recursos, ¿no? Que en términos de comercio internacional no se está realmente haciendo esta revisión de cuáles son los productos que tenemos que proteger desde la línea como internacional, los límites internacionales, para proteger a las comunidades que subsisten o que generan ingresos con esos recursos, ¿no? Y bueno, en esta última, perdón, esta fue una repetición. La otra es que para poder generar mayores ingresos, pues se propone mejorar acceso a los recursos, construir infraestructura. Bueno, todo eso creo que se hace de alguna manera, de una u otra manera. Me salté una diapositiva, la verdad ese fue mi error, pero la otra dimensión está enfocada a la protección del conocimiento tradicional y local también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo
en mi trabajo trabajé con una comunidad indígena, pero la otra era una comunidad mestiza, ¿no? Y también me venía luego mucho esa, como, yo misma soy mestiza, ¿no? Soy mexicana, ¿verdad? Como inquietud de cómo se promueve también la conservación del conocimiento en comunidades que son mestizas, ¿no? Que también pues es una mezcla y es un diferente tipo de aprendizaje, pero siguen manteniendo un conocimiento muy importante, ¿no? Y eso ahí sí creo que falta mucho en la legislación. Yo no vi como tan específicamente o puntualmente cómo se está haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de programas están lidiando con esa dimensión? Creo que ahí falta trabajar y pues más bien esa es una pregunta que yo les voy a hacer. Y bueno, ya como cerrando esta parte del análisis de las políticas, pues la pregunta era, ¿qué tan efectiva ha sido la incorporación de los productos forestales no maderables en la política forestal para promover la generación de ingresos, la conservación del bosque y la promoción de las culturas rurales y sus medios de vida? Y bueno, tres conclusiones. Una es que hay un fuerte enfoque en la conservación, que limita el manejo de los recursos forestales por las poblaciones locales, y ya lo decían, este fuerte enfoque en conservación lo que genera es una sobreregulación, ¿no? Porque la idea es como, no puede la gente nada más llegar y tomar las cosas, o sea, pues como un poco como el padre grande diciéndole al chico, tú no puedes saber hasta cuándo, ¿no? O cómo llegar al límite o autorregularte, entonces yo te voy a ayudar, te voy a dar unas reglas y tienes que cumplirlas, ¿no? Ya sabemos que eso es literalmente para muchas comunidades imposible, ¿no? O sea, viajar a la ciudad para hacer un trámite, 40 pesos de ida, 40 de regreso, o sea, eso es lo que van a sacar de vender la cubeta de los hongos que colectaron ese día, ahí se les fue todo, ¿no? Más lo que tienen que comer, más, ¿no? Haciendo el cálculo del trámite, pues es mucho, ¿no? Y pues está muy interesante lo que decía Rachel, lo mejor sería desregular, pero entonces ¿cómo le vamos a hacer para ir para atrás, ¿no? La otra conclusión es que los programas de desarrollo, esto sobre todo fue enfocado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se enfocan, bueno, yo empecé a leer la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con mucha emoción, dije, wow, desarrollo rural, o sea, lo van a integrar todo ahí. Sí se hace un intento de integrar pues todas las facetas de lo que es la vida rural, pero sobre todo los apoyos y la producción se enfoca al aprovechamiento forestal, ¿no? Entonces ahí yo no vi nada de no maderables, nada. Sin embargo, pues hay una gran oportunidad ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí se promueve también la promoción de las culturas rurales y locales a través de otros programas. Por ejemplo, había una crítica muy fuerte al programa de Red, después ya fue Red Más, y lo que hizo Red Más fue como tratar de incorporar las críticas, y ahora pues ya veo que también en México se tiene otro programa parecido, pero pues la idea es cómo fomentar un mejor manejo forestal en general, pero integrar también pues, el conocimiento de las personas, y la otra es no eliminar el manejo de los recursos que también están ahí, no sé, porque la cuestión con Red es que se llegó en un momento a acercar, no sé, un predio de bosque y ya nadie podía pasar, y eso pues también genera una especie de desigualdad en términos de la distribución de los recursos, porque quienes usaban esos recursos para colectar hongos o lo que sea, ya no podían entrar, ¿no? Y eso, bueno, eso es también dentro de mi tesis una de las grandes preocupaciones en el análisis que hicimos. En Michoacán, una franja muy amplia que se está ampliando cada vez más sin conciencia ni razón, es la de la producción de aguacate. Entonces, los aguacates se están estableciendo sobre el bosque de pino y encino. Pues ese bosque antes era pues una fuente de todos estos recursos. Cuando llega a establecerse una huerta, no solo pues cortan el bosque, sino que cercan, ¿no? Entonces, en casos de personas con las que yo trabajé, para llegar a una zona, digamos, bueno, la mesa es la huerta, tenían que llegar de aquel lado, ahí con la palmita, allá es donde colectan sus zarzamoras y sus hongos y todo, pero como está esta huerta aquí, que bueno, en realidad es mucho más grande, de repente tienen que ya darle una vuelta gigante, o sea, de atravesar ese bosque en 15 minutos, ahora tenían que darle la vuelta en una hora 15 minutos, ¿no?
y eso además pues lo hace mucho más inseguro, hay que caminar más, o sea, también la cuestión de acceso, simplemente el acceso al espacio por el que se pasa, o sea, ni siquiera tiene que ver con que fueran a recolectar en esa zona, sino el acceso, pues ya generó una situación de desigualdad muy fuerte, ¿no? Porque además son esas mujeres que les digo, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco se está viendo en las normas, en las reglas, ¿no? En la reglamentación de la cuestión forestal en general. Bueno, hablo aquí de algunas modificaciones a las políticas. Me voy a saltar esto, ya lo han estado comentando. Voy a saltarme todo esto. Bueno, la discusión sobre pues, este análisis es que impulsar desde las leyes, bueno, desde las políticas públicas, hablando así en general, la visión de que el mercado es como lo que va a salvar a los recursos, ¿no? O sea, la idea de que como vamos a comercializar, la gente va a tener mayor conciencia, pues eso no está pasando, ¿no? Algunas implicaciones es que se excluye a los segmentos más pobres, ya decíamos, simplemente porque no pueden hacer trámites. Hay implicaciones, bueno, la competencia con mercados internacionales en el tema de la resina, por ejemplo. También puede llevar a una sobreextracción, o sea, en el caso de los mezcales, que ya nos van a hablar después. Perdón. Sí, pues que no se está como pensando en el potencial para promover y rescatar los conocimientos tradicionales, ¿no? O sea, cómo difundimos también la importancia de eso a través de un mercado ha sido complicado, ¿no? O sea, está el body shop, no sé, o sea, ¿cómo estamos haciendo eso, ¿no? Esto creo que se repite. ¿Qué más puedo decir aquí? Ya estoy cerrando. Pues también hay obstáculos para la comercialización, lo que decíamos de los sustitutos sintéticos, las importaciones. La otra es la calidad del producto, o sea, cómo desde las políticas públicas se piensa en pues darle seguimiento o asegurar que el producto tenga una calidad. Bueno, me estoy saltando mucho. Y creo que, bueno, dentro del análisis ya en general, hablando de los medios de vida y la importancia para la subsistencia de las comunidades rurales, pues es que sobre todo, bueno, lo que decía, son los segmentos más pobres de estas comunidades quienes más dependen de estos recursos, porque también son personas que no tienen tierra, que son jornaleros, que, o sea, hacen un poco de todo. Y sí dependen, o sea, es un fuerte elemento, quizás no de generación de ingresos, pero sí es un fuerte elemento para la subsistencia, o sea, lo usan para comer, ¿no? O sea, para subsistir. Y creo que este elemento no se está considerando en las políticas, o sea, ¿cómo? Porque creo que la idea no es, ya se intentó comercializar, ya se intentó procesar, creo que tiene que ser una visión mucho más amplia del desarrollo rural, ¿no? En general, no solo como ver el bosque como algo que hay que conservar o algo que provee recursos, sino que es parte de un espectro más amplio, ¿no? Como decía en la introducción, de actividades que son importantes para las personas, ¿no? Para subsistir. Entonces, ¿cómo? Pues se está haciendo todo el intento, pero no, pues creo que aquí la pregunta que estamos haciendo todo es cómo se va a conjuntar todo para hacer un mejor trabajo, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Tsitsi. ¿Alguna pregunta? No, muy valiosa la información, yo creo que aporta mucho a la discusión y sobre todo en el tema de la inclusión, en el aspecto de mujeres y yo diría jóvenes también, y los avecindados, que es un tema muy fuerte en el acceso a los recursos no maderables. Y también los productos no maderables tienen distintos niveles de aprovechamiento. Yo diría que, por ejemplo, caso resina de pino es de los que se salen un poquito del esquema del aprovechamiento de las palmas, de los agaves, porque finalmente es para un uso industrial, ¿no? Y obviamente la competencia con China pues está un poco relacionada pues porque es para un producto muy fuerte que es
todo lo que es el aguarrás y la brea, ¿no? Entonces la brea hay un montón, pero nadie se la pelea. Lo que sí se pelean es el aguarrás. Pero finalmente mucho del aprovechamiento viene de la gente que no tiene acceso o no tiene tenencia, ¿no? No tiene tenencia o difícil acceso al recurso, porque finalmente los tomadores de decisiones son los ejidatarios o comuneros. Y yo creo que ese es un elemento incluso que en política pública debería estar como, no prioritario, pero sí un elemento muy fuerte que destaque, que eso en la medida en que se incluya la participación de este sector vulnerable, impactará en las políticas, por ejemplo, de financiamiento de CONAFOR. ¿Por qué no lo ve CONAFOR? Pues porque se enfoca a los que tienen la toma de decisiones y el acceso en el uso de recursos por derecho agrario. Y entonces ahí yo creo que hay un filtro muy fuerte a con quienes tenemos que organizarnos. Entonces, y en el caso de Península vemos en el tema del chicle, pues sí, es un chicle y es por ejidatarios quienes aprovechan, pero también a vecindados, pero es para un mercado en cierta forma industrial, pues, ¿no? Entonces, cuando lo vemos, pues ahí, no, pues genera mucha economía, es un gran recurso, pero no es para las comunidades locales, no es que el comunero vaya a cortar un poquito para mascar chicle en la semana, o el resinero que va a resinar un poquito porque va a hacer su aguarrás para lo que va a hacer en la semana, pues, ¿no? En cambio, los que sí están costando mucho, pues son los que dependen mucho para una economía local donde no es un beneficio monetario, sino se va a los no monetarios, ¿no? Lo que me ahorro por la construcción, por el acceso a alimentos, ¿no? Ahí me sorprendía que uno de los números más grandes de financiamiento de la CONAFOR son semillas, por ejemplo. Entonces, el otro era plantas completas. Entonces yo creo que tiene que ver en tema de normatividad un enfoque muy fuerte hacia el tema de los avecindados, jóvenes y mujeres, ¿no? Jóvenes pues en cierta forma pues hay todo un tema de explotación laboral, pero no por ese lado, sino más bien en cuanto a su participación en el acceso y uso de los recursos. ¿Quieres comentar algo? Pasamos al siguiente. Sí. Bueno, eso es como sobre la tenencia de la tierra y un poco el compañero, que yo creo que no es peccata minuta lo de la tenencia de la tierra, ¿no? O sea, ha sido muy fuerte, muy grande en la ley, tanto en la ley forestal, en la parte de vida silvestre, y yo creo que sí se tendría que trabajar en eso, ¿no? Porque finalmente eso a la hora que se traduce en la instrumentación de cualquiera de las leyes forestales y en los programas de CONAFOR, de Semarnat, tiene como implicaciones muy fuertes en la aplicación de la norma y cómo funciona y si funciona o no funciona. Entonces sí creo que es un punto importante a incluir, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Sí, si quieres decir algo? Pues nada más que quisiera actualizarme express, y lo que sí vi, la verdad sí me dio gusto, en la página de CONAFOR me metí a apoyos. Y bueno, la nueva ley y todo, simplemente leer el preámbulo de la ley es como leer otra ley. O sea, sí se está leyendo un intento de incorporar estas cuestiones, ¿no? La cuestión de las mujeres y los jóvenes, sobre todo. Pues hay que ver. Bueno, pues como, si así se está haciendo un intento, pues ahí es, ahorita es como